el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a dar estudio ahí esta mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11. Bienvenidos, hermanos, es una bendición estar en la casa de Dios. Espero que esta mañana pueda recibir su alimento espiritual, que podamos seguir alabando a Dios con una buena actitud, un respeto a la palabra de Dios. Dice primera la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 11, dice la Biblia: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un amortido, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, juntos. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a desarrollar el estudio de este pasaje. A diferencia de la mayor parte de Primera a los Corintios, el capítulo 15 está dedicado completamente a la doctrina, y a una sola doctrina, y es a la doctrina de la resurrección. No solamente la resurrección de Cristo, sino la resurrección del creyente. Este capítulo se escribe no para convencer a los corintios que Cristo había resucitado, porque ellos ya habían sido salvos, y nadie puede ser salvo sin creer, por supuesto, en el evangelio. Dentro del evangelio, la resurrección de Cristo. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, lo dice el apóstol Pablo. Por supuesto que lo que en estos 58 versículos Pablo nos ofrece, la más amplia reflexión sobre la resurrección que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos varios pasajes sobre la resurrección, pero nunca como primera a los Corintios capítulo 15. Así como el corazón bombea la sangre que da vida a cada parte del cuerpo, la resurrección da vida a cada área de la verdad del evangelio. La resurrección da vida a nuestro cristianismo, a la gran comisión. Si Cristo nos resucitó, pues no ganaríamos almas, no haríamos nada. Cristo resucitó, dice Pablo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y si Él resucitó, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y es la diferencia entre las religiones y nosotros, es que todas las religiones tienen un autor, alguien que inventó, que inició esta religión, pero todos ellos murieron y están muertos. La diferencia es que nosotros creemos en alguien que murió y resucitó y está vivo. Vamos a estudiar acerca de las pruebas, evidencias de la resurrección del Señor. Voy a hacer algunas aplicaciones y concluyo con una tremenda verdad sobre esa resurrección en nuestras vidas. Y espero que esté preparado para examinar su vida, porque este examen o estas evidencias que Pablo demuestra aquí, la vamos a llevar a nuestra vida espiritual. Vamos a mirar cómo somos confrontados de una manera impresionante. Hoy en día ven ahí en las calles mucha gente hablando de la resurrección, pero ellos mismos están muertos. Si Cristo resucitó, Pablo dice, nosotros también hemos resucitado con Él, en una nueva vida, y volvemos al mismo enfoque
que Pablo presenta en la mayoría de sus cartas. Si Cristo resucitó, porque usted anda en sus pecados. ¿Por qué? Cristo resucitó para nuestra justificación, para darnos vida, vida eterna, una vida en abundancia. Y espero que si Cristo resucitó, usted también haya resucitado. Si Cristo resucitó y usted no ha sido resucitado, usted no ha nacido de nuevo, hoy puede ser el día de su salvación. Vamos a orar. Señor, estamos reunidos hoy. Pido que tu Espíritu Santo trabaje de una manera espectacular, Señor, y que obres en el corazón de cada uno de nosotros. Pedimos que si hay alguien que no ha nacido de nuevo, por supuesto, hoy sea el día de su salvación, que hoy pueda pasar de muerte a vida, como lo enseña la Escritura, por la acción de tu Espíritu Santo, usando el poderoso Evangelio, y edifica tu iglesia, Señor, a través de la doctrina, la enseñanza. Señor, que tu nombre sea glorificado, que hayan vidas salvas. Señor, que nos permitas ver bautismos, Señor, en el medio que se predique el Evangelio, y que tu iglesia sea fortalecida. Despierta el espíritu de cada hermano y ayúdanos con algunos problemillas que se presentan. Sabemos que Satanás no está contento, pero oramos para que tú reprendas al diablo y que le des sabiduría a los hermanos para arreglar estas circunstancias. Gracias porque eres bueno, Señor, y dejamos esto en tus manos. Esperamos en ti, mi Dios. Confiamos en ti. Dame el denuedo, la gracia, el poder. En mi fuerza yo no puedo hacer nada. Yo dependo solamente de ti, del llamado, Señor, de la unción, de la presencia de tu Espíritu Santo. Esperamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. La resurrección es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo, toda nuestra fe, sin la cual todas las demás verdades no podrían sostenerse. Sin la resurrección, el cristianismo sería solo un pensamiento nostálgico, creer en alguien que murió, como Mahoma murió, y ellos van a visitar, ellos piensan en sus líderes que murieron. La diferencia es que nosotros, nuestro líder, nuestra cabeza, nuestra roca, la puerta, el camino, la verdad, la vida, Él está vivo, hermanos. Jesucristo resucitó entre los muertos, y entonces si Cristo no resucitó, entonces ocuparíamos un lugar junto a todas las demás filosofías humanas y especulaciones religiosas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto central de todas las verdades enseñadas por Cristo mismo, por los apóstoles y por todos los predicadores a través de los tiempos. Cristo mismo enseñó a sus discípulos, Marcos capítulo 8, versículo 31, sin perder nuestro texto. Él enseñó a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él lo enseñó constantemente. Luego él dice en Marcos 9:9, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Él anunció una vez y otra vez que él iba a resucitar. Allí en Marcos 9:31, ponga mucha atención, dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre, le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Él lo anunció. Él también dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él lo dijo en el contexto de la resurrección de Lázaro, allí en Juan 11:25. Los 2 primeros sermones predicados después del Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, fueron enfocados ¿en qué? En la resurrección de Cristo. Allí por Hechos capítulo 2, busque su Biblia, podemos ver que la predicación de Pedro, que el Señor salvó a 3,000 personas allí, fue enfocada precisamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, Él habló acerca de la resurrección. Hechos 2:29 dice la Biblia: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hoy en día, trayendo a mente el Salmo 16, versículo 10, que David dijo en aquí Hechos 2:27: porque no dejarás mi alma en el Hades, o sea, en el sepulcro. Entonces, refiriéndose
a la resurrección de Cristo. Y dice él, silencio por favor, escucha aquí, Hechos capítulo 2, en el versículo número 29. ¿Quién está hablando, hermano? Hechos capítulo 2, versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado. Y luego dice aquí en el versículo 30: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría, ¿a quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Entonces Pedro está trayendo a memoria Hechos, Salmo 16, y lo está aplicando ¿a quién? A la resurrección de Cristo. Luego en el capítulo 3 vemos nuevamente el Señor Jesucristo siendo exaltado, predicado el Evangelio. Hechos 3, 15, el apóstol Pablo nuevamente predica y dice él: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ¿qué? Ha resucitado de los muertos, de los cuales todos nosotros somos testigos. Está hablando esto. Entonces, debido a esta verdad, los descorazonados seguidores del crucificado Maestro se convirtieron en testigos valerosos, mártires en unos pocos años. Entonces, la resurrección de Cristo debe llenar de ánimo, de fuerza, de valentía a cada cristiano, porque primero, hermanos, no estamos solos. Él prometió allí antes, cuando dio la gran comisión, Él resucita, se presenta a varios, a más de 500 hermanos, personas a la vez. Él resucita. Luego allí en la última vez Él entra donde estaban ellos y les dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto que Él recibió el poder en su resurrección, por tanto id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí estoy con vosotros. Qué bendición. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso salimos a predicar, por eso la iglesia se mantiene viva, por eso el cristiano ora, porque hay alguien que le escucha. Él no está muerto, Él resucitó, hermano. Entonces, por eso vemos a estos cristianos, hermanos nuestros, a Pedro. Luego Pablo llega y en unos pocos años esparcieron el evangelio por todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos habían visto al resucitado, a Cristo, y eso cambió sus vidas. La creencia en la resurrección, la verdad de que esta vida es solo un preludio a la vida venidera. La gente piensa que cuando una persona muere ahí termina. No, hay resurrección tanto para creyentes como para no creyentes. Y lo que Pablo está desarrollando en 1 Corintios 15 no es dando evidencias de la salvación, de la resurrección de Cristo, sino que ellos estaban desanimados. Había una falsa doctrina que se había metido allí y estaba diciendo que no iba a haber resurrección para nosotros. Entonces Pablo está diciendo: si no hay resurrección para nosotros, entonces quiere decir que Cristo no resucitó. Eso es el enfoque que Pablo estaba dando allí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Porque si no hay, 1 Corintios 15, 13, busque su Biblia, deje la pereza y busque la Biblia. Dice la palabra de Dios, mantenga ahí en ese texto que vamos a estar desarrollando. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Entonces el eje central de nuestra resurrección es la resurrección de Cristo. Entonces Pablo analiza y dice: si Cristo resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. Entonces es una esperanza de las personas que murieron en Cristo y la necesidad de seguir predicando el Evangelio para que más personas reciban a Cristo, y cuando mueran ellos, y vamos a hablar del estado eterno el próximo domingo si Dios nos permite. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa con una persona, un cristiano cuando muere? ¿Qué pasa con él? ¿A dónde va? ¿Qué espera? ¿Qué pasa cuando una persona sin Cristo muere? Bueno, va al infierno. Su alma va al infierno, al Hades, y su cuerpo está aquí esperando la resurrección de los incrédulos, una resurrección para condenación. Eso lo enseña el Señor en Juan 5:29. Si lo
se lo puedo leer nomás, usted apúntelo ahí. Cristo dijo en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno, o sea, recibieron a Cristo, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, o sea, rechazar a Cristo, a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones. Eso lo vamos a estar mirando en el estudio de escatología en la escuela dominical. Hoy hicimos un pequeño paréntesis para atender esto sobre la resurrección. La resurrección es el mensaje más motivador para cualquier cristiano. Saber que Cristo resucita y está vivo, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Saber que no estamos solos, que tenemos nuestras oraciones, eso por supuesto que va a dar motivación, alegría, fuerzas a cualquier persona que se sienta sola. No está solo. La soledad que usted dice tener es una buena experiencia para estar con la mejor persona, con Dios. Me siento solo, bueno, busque a Dios en oración. Entonces, la creencia o la doctrina de la resurrección realmente nos ayuda a nosotros a disfrutar esta vida cristiana, hermano. Tenemos una seguridad. Entonces, esa verdad de la resurrección hizo que los cristianos de esta época bíblica que estamos estudiando fueran cristianos fuertes. ¿Sabe por qué hay tanta debilidad en los cristianos? ¿Por qué hay tantos cristianos llorones, tantos cristianos chillones, tantos cristianos que por todo se quejan? Porque no entienden, no se enfocan en la realidad de la doctrina de la resurrección de Cristo. Cuando ellos supieron, vieron personalmente a Cristo, su vida cambió. Fueron personas, hermanos, valientes que murieron por causa de Cristo. Entonces, cuando ellos confiaron en Cristo Jesús, en su resurrección, no lo pudo, esa creencia en la resurrección no pudo destruir su fe, ni la burla, ni la cárcel, ni la tortura, ni siquiera la muerte. Ninguna clase de temor o terror en esta vida puede apagar la esperanza y el gozo de una vida venidera asegurada para nosotros los cristianos. Nada. Por eso Pablo recuerda, dice: estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, hermanos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Sabe cómo se forma una convicción tan fuerte? Porque Cristo ha resucitado. A causa que Cristo es, la resurrección de Cristo es la piedra angular del Evangelio. Claro, es ¿quién puede negar, hermano, la resurrección? Ni el mismo diablo. Él quiere, por supuesto, atacarla, porque si ataca esa piedra angular, ese enfoque, ese eje central que es la resurrección de Cristo, va a atacar toda nuestra fe. ¿Sabe por qué el cristiano es fuerte? Porque nuestro Dios, nuestro Salvador está vivo, y es una evidencia, y eso es lo que Pablo va a empezar a desarrollar aquí. Entonces, a causa de que la piedra angular del Evangelio, la resurrección ha sido el blanco de los más grandes ataques de Satanás contra la iglesia. Entonces, si la resurrección queda eliminada, en un sentido que quieran destruirla, el poder de dar vida del Evangelio es eliminado. Entonces, ¿para qué ganamos almas? ¿Para qué estamos reunidos? Cierren esto, vámonos. Ahora, qué bueno que Cristo resucitó. Como también lo es la deidad de Cristo, la salvación del pecado, la vida eterna. Todas estas doctrinas cardinales son lo que fundamentan nuestra fe, y por eso dice Pablo en 1 Corintios 15:19 en nuestro texto: si en esta vida, o sea, si Cristo no hubiera resucitado, Pablo está dando una forma para contradecir, atrayendo la misma idea de ellos. Entonces, si Cristo no resucitó, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, si Cristo no vivió después de la tumba, tampoco pueden esperar hacerlo los que confiamos en Él, y sería una tragedia, ¿no? ¿Por qué estamos aquí, hermano? Porque Cristo resucitó. Estamos confiando en un Dios vivo, y la evidencia esa ya lo vamos a ver algunas evidencias. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no había sido posible la provisión de la salvación. Tampoco se puede recibir la resurrección sin creer en la resurrección. O sea, no pudiéramos creer en un arrebatamiento. Una evidencia de que el arrebatamiento de la iglesia está a puertas, hermanos, es que Cristo resucitó. Entonces, por eso, para ser salvo, dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted no cree que Cristo resucitó, usted está en sus pecados, va camino al infierno. Es la base cardinal. Cristo resucitó y por eso nosotros somos salvos. Por lo tanto, no es posible ser cristiano y no creer en la resurrección de Cristo Jesús. Es falso. Por eso no creemos que los mormones sean salvos, porque ellos no creen en la resurrección corporal de Cristo, ni los testigos falsos de Jehová no creen en la resurrección de Cristo. Ellos no creen en eso. Ellos creen que lo que salió después fue un ángel, el ángel Miguel. Entonces eso es una blasfemia, falsa doctrina. Para ser salvos necesitamos creer que Cristo resucitó entre los muertos. El problema doctrinal sobre el que se enfoca este capítulo no era la incredulidad de los corintios en la resurrección de Cristo, porque Pablo dice que ellos eran salvos. Dice en 1 Corintios 15:2, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si él le llama en varias ocasiones, por ejemplo en el versículo número 1, 1 Corintios 15:1, además os declaro que hermanos. Entonces Pablo estaba confirmando, aceptando que los que estaban ahí eran ¿quién? Hermanos. Entonces habían nacido de nuevo. Eso es una evidencia de que ellos habían creído en la resurrección. Ese no era el problema aquí, sino era una confusión acerca de su propia resurrección. Los falsos maestros que se estaban introduciendo, y como raro en todas las iglesias, Corinto, ya vimos Gálatas, Colosenses, en la iglesia de Éfeso, luego cuando el apóstol Juan, después de que muere Timoteo, toma la iglesia de Éfeso y por eso escribe primera, segunda y tercera de Juan. Vemos cómo la falsa doctrina quiere ingresar. Y una de las falsas doctrinas que estaban introduciéndose aquí era hacerles dudar a los cristianos de Corinto que ellos iban a resucitar. Pablo no estaba tratando de convencerlos de que Cristo resucitó de los muertos, sino que estaba tratando de convencerlos de que un día ellos también resucitarían con Él para vida eterna. Si hay alguien aquí que duda de la resurrección, pues este es un mensaje que afianzará sus convicciones. Hermano, si usted muere hoy, Dios le va a resucitar. Si hay personas, cristianos, hermanos, familiares que murieron en Cristo, por supuesto en Cristo, no creyendo en una religión muerta, no, creyendo en Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Si ellos murieron, ellos van a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hubiéramos quedado, noticia, ¿no? Y por eso Pablo dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ya ese sufrimiento, esa enfermedad momentánea que usted tiene, ese dolor momentáneo, esa escasez, esa tribulación es momentánea comparada a lo que Cristo va a hacer en cualquier momento. Puede ser en unos segundos, no sabemos el día y la hora, nadie lo sabe, dice el Señor Jesucristo, ni los ángeles, solamente el Padre. En cualquier momento Él dará la orden. Cuando la última persona sea salva, apague su celular, la última persona sea salva, la iglesia va a salir de este mundo. Ya el mundo, el mismo diablo ya sabe que le queda poco tiempo y él está preparando ya el mundo para aceptar, supuestamente creen en extraterrestres, una cantidad de tontadas. Bueno, si usted cree en extraterrestres, bueno, está escuchando a uno. Aquí hay un extraterrestre. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, extraterrestre. Un cristiano, su ciudadanía, no, cálmese hermano, que aquí no estamos para aplaudir a nadie, aquí la única gloria es para Dios, ¿sí? Necesitamos estudiar la palabra de Dios antes de que esos shows que no agradan a Dios. Entonces Pablo no estaba tratando de convencer de que Cristo resucitó de los muertos, sino que un día ellos también resucitarían con Él para vida eterna. No obstante, para establecer los cimientos en los primeros 11 versículos, Pablo repasa las evidencias de la resurrección de Cristo. Recuerde que no es para convencerlos que Cristo resucitó, sino para convencerlos que esa resurrección de Cristo traería resurrección para nosotros. Y eso es una fortaleza para nuestra vida. Entonces, para establecer esos cimientos, con estos 11 versículos del capítulo 15, hoy vamos a tratar, tanto en la mañana como en la tarde, de estudiar la mayor parte de 1 Corintios capítulo 15. Es necesario estudiar la Biblia. Entonces, en estos 11 versículos repasa las evidencias de la resurrección de Cristo, una verdad que él reconoce, que ellos ya creen, y Pablo desarrolla por lo menos 5 evidencias, 5 en estos 11 versículos, o testimonios que hacen
en la resurrección de Cristo un hecho real. Él simplemente va a repasar para ayudarle a la fe de estos cristianos de Corinto que estaban siendo engañados. Quizás, como recuerda, cuando Cristo muere y sus seguidores se alejan y hiere al pastor y las ovejas, ¿se acuerda? Serán esparcidas. Y ellos, Pedro estaba triste, los apóstoles encerrados, y cuando lo ven, wow. Los mismos dos discípulos que iban camino a Emaús, todos tristes, ay, y él dice, pero ¿qué les pasa? Y dice que cuando se dieron cuenta quién era él, dice que ardía sus corazones. La doctrina de la resurrección es una doctrina que produce fuego. Arde el corazón de un cristiano, aviva el corazón de un cristiano. Y eso nos va a servir para afianzarnos en la vida cristiana, una vida cristiana verdadera. Y yo quiero llevarlos, porque esta es la aplicación que vamos a hacer al final, en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Es la aplicación que juntamente vamos a estar haciendo. Y tengan en mente este pasaje, porque en la aplicación, yo he hecho esto varias veces, pero con un mensaje temático, y lo quiero hacer de una manera expositiva usando la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y dice Hechos 1:1, Lucas está hablando, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que, ¿quién? Que Jesús, mi Señor, es su Señor, comenzó a hacer y a enseñar. Mire qué hermoso aquí, un paréntesis pequeño, ¿sí? Ya volvemos. Que el Señor Jesucristo no solamente enseñaba, Él hacía. O sea, Él demostraba o Él enseñaba a través de su testimonio. Eso debe ser la característica de todo buen líder. No solamente enseña, manda, sino Él hacía también. Cerremos. Dice el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Qué mandamientos? Por tanto, id a ser discípulos todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. Inmediatamente se bautizan. Es un mandamiento del Señor. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, refiriéndose a la cruz, se presentó, ¿qué? Vivo, hermano, vivo. Y miren lo que sigue: con muchas pruebas indubitables. Indubitables, es decir, pruebas. Hay pruebas de que Cristo resucitó. Y esas pruebas son indubitables. Si pueden poner los versículos, los que más pueden en la pantalla, sería de bendición para aquellos que están llegando a la iglesia. Esas pruebas indubitables. La palabra indubitable es algo que no se puede dudar. Dice: apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, tengan en mente esta frase: pruebas indubitables, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver estas pruebas indubitables o evidencias. 5 pruebas indubitables, esas 5 evidencias o esos 5 testimonios que presenta. Número 1, empecemos con el versículo 1 y 2 de nuestro texto. ¿Dónde estamos? En la iglesia, ¿cierto? No, 1 Corintios 15, 1 y 2, ¿eh? Es el texto que vamos a estar estudiando hasta el versículo 11. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Aquí Pablo lo va a expresar, lo va a desglosar en el versículo 3, en el versículo 4. Hay personas que salen por ahí a predicar y dicen que el evangelio. ¿Y qué predican? No, venga a Cristo y todo va a parar de sufrir. Ese no es el evangelio. Ese es otro evangelio, y Pablo dice a los Gálatas que el que predica otro evangelio sea maldito. Tenga mucho cuidado. Y él advierte, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban el evangelio, ¿sí? No, el evangelio es este. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Ha recibido usted el evangelio? Si no lo ha recibido, hoy es el día de recibir el evangelio para que sea salvo. Dice: en el cual también perseveráis. El evangelio no solamente produce una salvación, sino sostiene la salvación. El evangelio, por supuesto, es el mensaje que viene de Dios a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted cree en Cristo es salvo, lo va a decir más adelante. Dice, pero esa salvación se convierte en una nueva vida. Si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Esa vida, yo les doy vida eterna. Y dice, sigue diciendo el texto, en el cual también perseveráis.
perseveráis. ¿Está perseverando? Hoy es una evidencia que usted fue salvo. No está perseverando en la vida cristiana, una evidencia que no ha sido salvo, necesita hoy recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Porque usted ve la religión allá afuera, ellos tienen unos días ahí aparentando, llevando sus, respetamos eso, pero es una tontada llevar ahí sus esculturas y eso. Allí se cansaron y le tocó bajar su escultura ahí porque, como dice el Salmo 115, tienen pies pero no andan. Pero ellos no perseveran en esa verdad porque ya la otra semana se van a meter vicios, se van a emborracharse, entonces no hubo salvación. De nada les sirve eso. Y volvemos a repetir, Cristo no murió para dar una Semana Santa, Cristo murió para darnos una vida santa. Una vida separada, la palabra santa, la palabra griega hagios, separado del pecado, de la maldad. Esto no implica en este tiempo una perfección absoluta, una santidad absoluta, por supuesto que no. Juan lo desarrolla. Si decimos nosotros los cristianos queremos pecado, le hacemos a él mentiroso. Simplemente ya no vamos al infierno, es decir, la paga del pecado ya no está sobre nosotros y el dominio del pecado ya no está sobre nosotros. Ya no practicamos el pecado, pero por supuesto por causa de esta carne no redimida tenemos esa lucha con el pecado, es diferente. Bueno, volvamos. Y ellos están aparentando algo, pero luego vuelven a su pecado. Alguien me preguntó, ¿ustedes no celebran la Semana Santa? Dije, no, porque Dios nos mandó una Semana Santa. Nosotros celebramos una vida santa cada día y los domingos, cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Por eso nos congregamos. Nos reunimos entre semana porque Cristo murió entre semana. Nos reunimos el domingo porque Cristo murió y resucitó el domingo. Dice la Biblia el primer día de la semana, dice, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, estamos en 1 Corintios 15:2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El primer testimonio o la primera prueba indubitable no aparece explícitamente declarado, pero está implícito claramente aquí. Dice, el hecho de que los cristianos corintios mismos y todos los demás cristianos en todas partes habían recibido el evangelio, habían creído en Cristo Jesús, ahí dice, fueron salvos. O sea, su vida fue transformada milagrosamente. ¿Cómo podemos explicar que íbamos en un camino ancho a la perdición, en drogas, en adulterio, en fornicaciones, en inmundicias? ¿Cómo podemos explicar que ahora usted está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? ¿Cómo podemos explicar que el borracho ya no es un borracho? ¿Cómo podemos explicar la transformación de la vida de un creyente? ¿Cómo podemos explicar la iglesia funcionando por más de 2000 años? ¿Cómo podemos explicarlo? Por una razón, la resurrección de Cristo. Entonces, la primera prueba indubitable que vemos aquí es el testimonio de la iglesia. La iglesia existe porque Cristo vive. Si Cristo no viviera, si Cristo no hubiera resucitado, la iglesia no hubiera durado ni un par de segundos. Satanás, los demonios, el mundo la hubieran acabado de inmediato. Entonces, el hecho de que usted está aquí, que yo estoy aquí y que en el mundo entero, en muchos lugares, se invoca el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, es una evidencia que Cristo está vivo, que Cristo resucitó, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Cristo sostiene la iglesia, porque Cristo le da vida a la iglesia. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, el primer testimonio que vemos aquí, el apóstol está desarrollando esta verdad, que todos los que habían creído en Cristo Jesús habían sido transformados milagrosamente. No era una situación de una religión, porque la religión que estaba en furor en esa época era el judaizante, los judíos, el judaísmo, pero el judaísmo nunca transformó a nadie. Nada. Pablo dijo, no, pues buscando una justicia propia, nunca miré una transformación en mi vida, pero cuando encontré la justicia divina puesta en Cristo Jesús, Romanos 3, 24 y 25, esa justicia en Cristo Jesús, ahora ya no lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, las religiones no pueden transformar a nadie.
Eso es evidente. Solamente ¿quién? Cristo. Porque Cristo murió con un propósito. A Él no lo mataron, hermano querido. Sáquese eso de la mente y déjeme de estar mirando esas películas mentirosas. Más bien venga la palabra de Dios, lea la Biblia. La Biblia dice que Él dio su vida y la volvió a tomar. A Él no lo mataron, hermano. Él dio su vida con un propósito expiatorio, con un propósito para pagar el precio del pecado. Él decidió morir a la hora que tenía que morir. Él no murió antes, no murió después. Vinieron después los soldados romanos, acostumbraban a partirle las piernas a los que crucificaban, porque según la ley de los judíos, después de las 6 de la tarde ya era el día de reposo y no podían tener esos cuerpos ahí, tenían que matarlos y llevárselos rápido. Cuando llegaron al cuerpo del Señor Jesús, ya estaba muerto. Él decidió dar su vida y Él decidió tomarla otra vez, resucitó al tercer día, hermano. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo no solamente es tan hombre como tan Dios. Él es Dios mismo. Y Él tomó la decisión en qué momento resucitar por la obra y acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esta fuerte evidencia, porque es una fuerte evidencia, que usted esté aquí. En países musulmanes la iglesia se reúne hoy con todo el odio que le tienen. ¿Sabe por qué? Porque hay un Señor Jesucristo que los guarda y los protege. Él es nuestro protector. Era una fuerte evidencia del poder de Dios, del poder del Evangelio. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ahora entiende? ¿Ahora entiende por qué? Él no se avergonzaba de predicar. Por eso el cristiano no se debe avergonzar de salir a ganar almas. ¿De qué nos vamos a avergonzar? Si tenemos un Dios que nos respalda, que nos provee, que nos ayuda, que siempre estará con nosotros mientras que estemos predicando el glorioso evangelio de salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si usted ha venido esta mañana y dice: no, es que yo no he podido cambiar en mis fuerzas, nunca podrá cambiar en sus fuerzas. Pero si usted pone su fe en Cristo, el poder de Dios va a venir sobre su vida y va a ser una nueva criatura. Si cambió a este hombre miserable que está hablando aquí con ustedes, sacado de las drogas, de la calle, ¿por qué no lo va a hacer con usted? Pastor, pero es que yo he pecado mucho. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar y el poder del evangelio no pueda renovar a esa persona. Entonces hay una evidencia del poder del evangelio que brota de la resurrección de Cristo. Al dirigirse nuevo, Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, dice 1 Corintios 1:10, busque su Biblia para que no se duerma. Dice hermanos, él le llama hermanos. Capítulo 2, versículo 1, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Así que, ¿qué dice? Hermanos. Capítulo 3, versículo 1, de manera yo, ¿qué? La palabra griega adelphos, refiriéndose a una misma familia, a engendrados en una misma familia. Capítulo 10, versículo 1. ¿Qué le dice? Y era una iglesia conflictiva, hermanos. A los que juzgan esta situación, es que este no es salvo, este sí es salvo. Era una iglesia con varios problemas, pero él le dice, 1 Corintios 10:1, ponga mucha atención más bien. La Biblia dice que cuando venga la cara de Dios, esté más atento para oír que para hablar. Él no satisface en el sacrificio de los necios. Ponga atención, hermano. Y sabe, yo me he dado cuenta, he estado visitando esta semana a algunos hermanos, hablando doctrina, y hacen preguntas y digo, por supuesto, yo estoy callado respondiéndole sus preguntas doctrinales, etcétera, consejerías. Y yo le digo, pero yo ya prediqué eso. ¿Qué pasó? Inclusive esta semana me hicieron preguntas del mismo mensaje que prediqué el domingo, que les puse, pero no pusieron atención. Y en algún momento les va a servir, sea para sus propias vidas, para tomar una decisión, para ayudar a alguien, para guiarlo a Cristo, para aconsejar a un joven, etcétera. Pero ahora usted no pone atención. Ponga mucha atención. 1 Corintios 10:1, cuando está escuchando el partido, sabe quién lleva la bola y va para allí, para allá, y gol. Y ahí está. Pero ¿por qué no está atento a escuchar la palabra de Dios? Hay un problema espiritual en su vida. 1 Corintios 10:1, porque no quiero que, otra vez, hermanos, ¿ve la palabra hermanos? Pablo estaba dando testimonio de que estos creyentes eran salvos.
Entonces es un testimonio fuerte. Pablo les asegura a los que están escribiendo que los reconoce como hermanos en Cristo. El término no solo expresa su identidad espiritual con ellos, sino también su amor. Él termina toda la primera carta, 1 Corintios 15, en el versículo 58, dice: así que hermanos, y dice: míos amados. ¿Cómo los trata? O sea que es una evidencia fuerte. Hermanos, ¿cómo así que ustedes no van a creer en la resurrección corporal de sus cuerpos? Si Cristo resucitó y ellos de verdad, entonces ¿quién los transformó a ustedes? Si usted nota, 1 Corintios 6 era una iglesia. Mire, la iglesia de Corinto se conformaba por qué clase de personas. Mire qué clase de personas conformaba la iglesia de Corinto. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire qué había en esa iglesia: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, 1 Corintios 6, 9, ni los maldicientes, ni los estafadores. Hermano Eduardo, mire, ayúdele a Carlitos ahí, por favor, mi vecino, ahí, para que pueda encontrar. Es una bendición que veo a Carlitos hoy por primera vez en la iglesia. Qué bendición. ¿Cuánto hemos orado por Carlitos? Dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ¿qué? Borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire cómo él, 1 Corintios 6:11, atentos, denle un tinto o algo, un cigarro a esos del sonido. Dice: y estos erais. Mire de qué estaba lleno la iglesia. Eran personas que antes eran fornicarios, habían homosexuales ahí. Mire, eso es una evidencia del poder de Dios, hermano. Ya no eran, esto erais algunos. Ya no eran. Eran afeminados, se echaban con varones, eran ladrones, eran ávaros. Yo pienso que esta iglesia es o más bien es como que esa iglesia estaba en las cruces, hermano. Borrachos, miren nomás, maldicientes, estafadores. Pero esto era, él les estaba diciendo, les estaba recordando: no olviden que estos no van a entrar al cielo, pero como ustedes creyeron en la resurrección, en el evangelio, ustedes ya no son esto, era. Entonces eso es una prueba impresionante del poder de Dios, evidenciando que Cristo está vivo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿quién cambió a ese afeminado? ¿Quién transformó a ese borracho? Es lo que estábamos diciendo. Entonces es un testimonio impresionante. Pablo dice: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. El apóstol les dice que lo que están a punto de decirles no es nada nuevo para ellos, sino sencillamente, volvamos a nuestro texto, 1 Corintios 15, 3. Y tomé este pasaje, Dios me guió para tomar este pasaje, porque es lo que estamos estudiando de todas maneras los domingos en la mañana. 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado, él ya se lo había enseñado antes, lo que asimismo recibí. O sea, él lo enseñó, algo que ya había recibido. Entonces eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que seguir enseñando el evangelio. Tenga mucho cuidado con los liberales, tenga cuidado con la falsa doctrina que nos dice: hey, no molesten a la gente, no les hablen del infierno, no les hablen del pecado, no les hablen de Cristo, háblenles de otras cosas mejores. No, hermanos, Pablo recibió y él dio, nosotros recibimos y seguimos dando el evangelio. Tenemos que seguir predicando la verdad del evangelio, porque es lo único que tiene poder para transformar a un pecador. La evidencia fundamental aquí era que la iglesia existía. El evangelio que os habéis predicado, el cual también recibisteis, versículo 2, ¿se acuerda? Otra vez, 1 Corintios 15, 2, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él está especificando en esencia lo que es el evangelio, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que más dice,
que resucitó al tercer día. La enseñanza de los dos primeros versículos es que los creyentes corintios eran ellos mismos una evidencia viva de que esta doctrina es verdadera. Si usted todavía está en sus pecados, si es un religioso, necesita encontrarse con ese resucitado para que su vida cambie, para que salga de las drogas, para que salga de ser ladrón, para que salga de la inmoralidad, para que salga de la inmundicia. No puede hacerlo con una autodeterminación. Yo voy a determinar no volver a tomar. Eso es vano. Necesita a Cristo. Necesita el poder de la resurrección en su vida. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es un poder que todavía está disponible para despertar a muchos muertos de sus pecados, de sus delitos, y darles una nueva vida. En Romanos capítulo 8 leemos esta gran verdad. Dice aquí, Romanos 8:11, dice la Biblia, Romanos capítulo 8 versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mire cómo lo presenta aquí, el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, pues el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ellos. Entonces, el mismo poder sobrenatural que se usó para que Cristo se levantara de los muertos. ¿Y sabe que Cristo se levantara de los muertos? Es uno de los milagros más sobrenaturales que Dios ha hecho. Hemos preguntado a algunos estudiantes que se necesitó más poder: resucitar a Lázaro, llevaba 4 días, o resucitar a Cristo, que llevaba 3 días. Y algunos están ahí, bueno, pues 3, pues 4 es más que 3, pues 4 menos 3, 1, y empiezan así con esos cálculos. El problema es que, o lo que pasa aquí es que Lázaro murió por su pecado. Fácil. Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Así que el peso que él tenía es supremamente mayor. Él murió por los pecados de Adán y Eva, y él murió por los pecados del último que van a nacer. Toda la humanidad. Entonces la muerte, la del peso del pecado, la paga el pecado, que es muerte. Por eso él dice que el peso y el pecado que nos asedia, ahí estaba en un sentido figurativo, un peso sobre Cristo. Y para él levantarse de los muertos necesitaba todo el poder de Dios. ¿Y sabe que ese poder de Dios está disponible para transformar a un pecador? No me diga que usted no cambia porque esto, lo otro, que es que la iglesia, que el pastor, que lo uno, lo otro. Es porque usted no ha creído realmente en Cristo. En el Cristo resucitado, que tiene todo el poder para sacarlo de las drogas, que tiene todo el poder para que usted se aparte de la fornicación, del adulterio, de la amargura. Él tiene todo el poder para que usted perdone a esa persona que le ha hecho malo. Él tiene todo el poder para salir del homosexualismo, de la pornografía. Él tiene todo el poder, joven, para quitar esa apatía de su vida, ese rechazo hacia la palabra de Dios, y convertirse realmente en un testimonio fiel de la resurrección. ¿Es usted un testimonio fiel? Si Cristo resucitó de los muertos y manifestó una prueba indubitable, ¿qué prueba presenta usted que también ha resucitado? ¿Qué prueba? Ese es el enfoque que estamos dando a esto. El hecho de que todos estos cristianos de Corinto habían salido de la ceguera espiritual, la falta de vida que ellos tenían en el judaísmo, en el paganismo, y entraron en luz en la vida de Cristo, es un testimonio del poder del evangelio. Por lo tanto, del poder de la resurrección. ¿Usted ha evidenciado ese poder de la resurrección en su vida? ¿O sigue siendo el mismo mentiroso, la misma vieja chismosa, el mismo amargado, la misma amargada, la misma mal vestida, drogadicta, drogadicto, vicioso, mentiroso, malapaga? De pruebas de que usted ha cambiado por el hecho de haber creído en la resurrección de Cristo. Porque el poder de Dios está implicado sobrenaturalmente aquí. Entonces, la enseñanza que estamos viendo aquí es un testimonio de que ellos ya creían en la verdad de la resurrección de Cristo, y lo que Él les había predicado, dice aquí, os he predicado, 1 Corintios 15,
dice, porque primeramente es enseñado, luego el versículo 2 dice, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, había sido el evangelio de la resurrección de Cristo Jesús, y ellos lo habían recibido, en el cual les asegura que ahora perseveraban, y por lo cual son salvos, dice el versículo 2 del 1 Corintios 15, y que los libera del poder del pecado y de la condenación. Debido a la realidad de esa resurrección de Cristo y su confianza en ella, ellos eran ahora parte de una iglesia. Y volvemos al tema de la membresía. Ellos eran parte de la iglesia de Corinto por causa de esa resurrección. Ellos se identificaron con ese cuerpo de cristianos de esa iglesia que dice ahí del versículo 1 del capítulo 1, la iglesia que está en Corinto. De esa forma era una evidencia del poder de la resurrección. ¿Sabe por qué? Hay una evidencia, una prueba indubitable que Cristo resucitó, que estamos aquí reunidos. El hecho de que a pesar de su gran inmadurez, de sus muchas debilidades, la iglesia corintia continuaba todavía existiendo, era un fuerte testimonio del poder del evangelio. ¿Qué sino el Cristo vivo? ¿Qué sino el Cristo resucitado podía haber tomado a ladrones, a adúlteros, fornicarios, homosexuales, mentirosos, idólatras? Y no se haga religioso, porque todos éramos nosotros esa misma condición, gente totalmente pagana, y haberlos transformado en una comunidad de cristianos redimidos y una iglesia bíblica cristocéntrica, a pesar de sus muchos defectos y fracasos, a pesar de la presencia de seguidores falsos en su reunión. Cristo vivía en medio, y a través de estos santos verdaderos. Se fue el que dijo: donde estuvieran 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Por qué lo prometió? Por su resurrección, hermanos. En seguir viendo gente transformada, en seguir viendo gente confrontada con su pecado, y saber que solamente hay una esperanza de salvación, y es a través de creer en Cristo, no en una religión muerta, sino en un Cristo vivo. Su vida va a cambiar, va a pasar de muerte a vida. Ya no va a ir a camino al infierno, porque usted se ha arrepentido, ha puesto su fe en el Señor. Ahora va camino al cielo, y eso lo evidencia porque usted está aquí. Pablo se estaba avergonzando de lo mucho que hicieron y no hicieron, pero no se avergonzaba de llamarlos hermanos. Él sabía lo que había hecho Dios ahí, aunque es una buena medida, una prueba la permanencia de la iglesia del Señor Jesús, hermanos, a lo largo de más de 2000 años existe. Esa es una evidencia de la realidad de la resurrección. Su iglesia, su palabra ha sobrevivido al escepticismo, a la persecución, a la herejía, a la infidelidad, a la desobediencia de unos, pero todavía la iglesia permanece. Los detractores, los que odian la iglesia, han presentado la resurrección como un engaño y una invención, pero nunca han podido explicar el poder de semejante invención, según ellos, para producir hombres y mujeres dispuestos a darlo todo. Ellos han dicho que Cristo no resucitó, pero no pueden explicar cómo esos hombres que defendemos o que predicamos la palabra, cómo fuimos transformados. ¿Recuerda hace 23 años cuando alguien me predicó el evangelio de Cristo? Fui salvo, llegué donde mi familia a predicarles el evangelio, y mis tíos se burlaban, decían: cuestión de 6 meses y los vemos en la cantina otra vez. Y por ahí vienen de vez en cuando a la iglesia y miran 23 años y este hombre no volvió a la cantina. Esa es la evidencia que hay un Cristo vivo poderoso. Es poderoso, hermanos. Su iglesia viva es una evidencia de que Cristo mismo está vivo, y solo puede estar vivo hoy si de verdad resucitó entre los muertos. Si Cristo no está vivo, nosotros no estaríamos reunidos aquí. Si la crucifixión de Jesús hubiera sido el fin de la experiencia de sus discípulos con Él, entonces resultaría difícil ver cómo la iglesia podía haber llegado a existir. La iglesia fue fundada sobre la base de que Jesús es el Cristo, el Mesías. Un Mesías crucificado no era un Mesías para nada. Era uno que había sido rechazado por el judaísmo, maldecido por Dios en ese sentido, pero fue la resurrección de Cristo, como el apóstol declara en Romanos 1:4, que fue la resurrección de Cristo que confirmó desde el cielo que Cristo es el Mesías. En Romanos 1:4 leemos que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue la resurrección de los muertos. Muchos habían muerto, obviamente en una muerte expiatoria tan perfecta, la gente no la entendía, pero había mucha gente en la historia que había muerto.
Obviamente no de esta manera, pero fue la resurrección la que certificó la diferencia de Cristo a todos los demás. Por eso creemos por eso Juan dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Fue la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4, la que proclamó como el Hijo de Dios. Un historiador eclesiástico llamado Kenneth Scott escribió en su historia la expansión del cristianismo, y dice él que la resurrección o la convicción de la resurrección de Jesús, lo que sacó a sus seguidores del pozo del desánimo, del pozo de la desesperación en que su muerte los había metido. Imagínense, 3 años y medio andando con él, mirando milagros, y fuera, en un momento dado se murió. Debe ser una desilusión tremenda. Pero fue, hermanos, la resurrección lo que lo llevó a la perpetuación del movimiento que él mismo empezó. Fue la explosión de un fuego evangelístico. Si no hubiera sido por su profunda creencia de que el crucificado había resucitado entre los muertos, y que los que habían visto, lo que lo habían visto, habían hablado con él, la muerte de Jesús, y probablemente Jesús mismo habría quedado completamente olvidados. Pero ¿sabe por qué no? Porque Cristo resucitó. Un seguidor de Buda escribe acerca de aquel líder religioso: cuando Buda murió, fue como desaparecer por completo, en lo que nada permanece. Luego dice, Mahoma murió en Medina el 8 de junio del 632 a la edad de 61 años, y su tumba está allí. La visitan miles de peregrinos musulmanes cada año, pero ellos acuden a esa tumba a llorar su muerte. En cambio, nosotros nos reunimos a celebrar la resurrección. La iglesia de Cristo Jesús celebra no solo el domingo de resurrección, sino cada servicio que hay, bautismos, estamos celebrando ¿qué? La resurrección de Cristo. Una iglesia bautista debe bautizar si es que quiere exaltar la resurrección de Cristo. Si no es una iglesia que no bautiza, no debería llamarse bautista. Es como usted ir a la carnicería: buenas, véndame una libra de carne. No tengo, se me acabó la carne, pero vendo tornillos. No, una iglesia bautista bautiza. Entonces, cada domingo, cada culto que hay un bautismo, estamos celebrando ganadores de almas. Cada día que usted vaya a salir a ganar almas y tengamos un bautismo, estamos no llorando la muerte, sino celebrando la resurrección de nuestro Salvador. En los bautismos por inmersión, la victoria del Señor, estamos declarando la muerte de nuestro Señor sobre la muerte y sobre la tumba. Terminemos esta sección con esto en mente. En Colosenses capítulo 3 estamos hablando de las pruebas indubitables de nuestro Señor Jesucristo. Una prueba, un testimonio real es que la iglesia existe, miles de personas transformadas, y hay todavía esperanza para otros que no han sido transformados. Hay esperanza de cambio, hay esperanza de salvación, hay esperanza de vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque mi Cristo todavía está vivo y nunca va a morir. Él resucitó y ha dado pruebas innegables, no dudables, indubitables de su resurrección. Ahora llevémoslo a la aplicación que quiero. Colosenses 3:1, ahorita continuamos. Si pues, ¿habéis qué? Entonces, él trae la figura o la realidad más bien de la resurrección de Cristo y lo aplica a la salvación de una persona. Ser salvo es haber sido resucitado. Juan 5:24 lo dice de esa manera, no vaya allí, ponga atención. De cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte. ¿Cómo se llama ese suceso teológicamente hablando? Pasar de muerte a vida. La palabra griega anástasis, levantarse, resurrección. Entonces, una persona que ha sido salva ha resucitado con Cristo. Y si ha resucitado con Cristo, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué prueba da usted de su resurrección? ¿Ha sido transformado por el poder de Dios? ¿O sigue todavía en sus pecados? ¿Solamente viene a aparentar, a hacer shows como el que estaba ahí ahorita?
pero sigue en las drogas, sigue en la religiosidad, o ha sido transformado por el poder de Dios. Creer en la resurrección es un poder ilimitado, es el mismo que está disponible para que una persona como usted y como yo, pecadores, sean transformados por el poder de Dios. ¿Qué prueba da usted? Él dio pruebas indubitables. Ahora, si usted haber resucitado con Cristo, pues una evidencia es que busca las cosas de arriba. ¿Qué busca usted cada día? ¿Las terrenales? ¿Las añadiduras? No se engañe, hermano, porque cuando usted se muera y vaya al juicio no va a haber engaño. Hay una realidad de la salvación. Pastor, es que, y venga los jueves, vamos a desarrollar el 1 Juan, un panorama sobre la certeza de la seguridad de salvación. Pastor, yo soy salvo porque tengo un certificado de salvación. Eso no dice la Biblia. Yo soy salvo porque me bauticé. Muchos se han bautizado y nunca han nacido de nuevo. El mago ahí de Hechos de los Apóstoles, Pedro le dice que estaba todavía en sus pecados, un corazón sin regeneración, y Felipe lo había bautizado. ¿Por qué cree que usted es salvo? Debe haber una prueba. Debe haber una prueba indubitable. Si tiene esas dudas, venga hoy a Cristo. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. ¿Qué evidencias hay? ¿Qué prueba? ¿Tiene un carnet? ¿Tiene un diploma que certifica algo? Eso, nada de eso sirve. Es una vida cambiada. Hay una resurrección, ya no anda. La Biblia dice claramente que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo ojo cerrado, vamos a orar y vamos a cerrar este momento con una respuesta a lo que dice la Biblia. Señor, ayúdanos a examinar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres el único Dios vivo y verdadero, el único Dios poderoso para cambiar vidas, salvarlas, perdonarnos del pecado, de la maldad y darnos vida eterna. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Si hay alguien que no ha sido salvo y no muestra ninguna prueba de su salvación, sigue igual o peor en sus pecados, no puede aplicarse esa verdad que Pablo desarrolló. Esto erais, usted no era, usted todavía es. Necesita hoy venir a Cristo, urgentemente pedirle. Yo sé que usted es religioso, yo sé que usted ha pisado iglesias, yo sé que tiene la Biblia, yo sé que hace muchas cosas, pero realmente el poder de Dios, el poder de la resurrección ha venido a su vida para transformarle, para darle nueva vida en Cristo. Si no lo es, mire, ore hoy a Dios. Haga una sencilla oración. ¿Es usted todavía un borracho? ¿Ama el alcohol? ¿Ama las drogas? ¿Ama la inmoralidad? Hoy necesita a Cristo. Hoy necesita a Cristo. Es un poder que está disponible para todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios, exactamente la resurrección, que Dios levantó de los muertos a Cristo. Dígale: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Creo en Él como mi único Señor y mi Salvador. Te pido que me dé la vida eterna. Creo que Él resucitó entre los muertos para darme a mí resurrección entre los muertos también, en esa vida de muerto, de pecado, de maldad, y ahora permíteme vivir para ti, vivir para Dios. Si usted es cristiano, dele gracias a Dios, pero permite que ese mismo poder de la resurrección siga transformando, siga dándole crecimiento, siga dándole poder en su vida. Gracias, Señor, por este tiempo, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.